Bienvenidas y bienvenidos a entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. ¿Cómo le va? Soy Aisa García y hoy tenemos un tema de gran importancia para la salud de todos. Es un tema, o más bien una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se trata de la diabetes, una enfermedad crónica que, aunque es muy común, no siempre recibe la atención que merece. ¿Sabía, por ejemplo, que 1 de cada 10 adultos padece de diabetes? Vamos a despejar todas nuestras dudas. Y para eso nos acompaña un experto, joven pero experto, es el doctor Juan Antonio Peralta Calcaneo, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Bueno, empecemos con la pregunta de ¿qué es la diabetes? Esa es una pregunta sumamente importante que hay que aclararle a toda nuestra audiencia. La diabetes se caracteriza principalmente por la elevación del azúcar de la sangre. Es una enfermedad crónica y eso es muy importante reconocer porque requiere de una vigilancia continua, periódica. Entonces es una enfermedad crónica que tiene que ver con la alteración de la secreción o la acción de la insulina de nuestro cuerpo, la que produce nuestro páncreas, y por lo tanto hace que nuestra azúcar se eleve. Pero es importante reconocer que la insulina como hormona tiene que ver con la actividad de todos los nutrientes, de grasas, de proteínas, de las mismas azúcares que consumimos de los alimentos. ¿Hay varios tipos de diabetes? Es correcto. Existe la clasificación de 4 tipos de diabetes. Estamos hablando de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes por otras causas y la diabetes gestacional. Son las 4 clasificaciones que tenemos. ¿Las personas podemos nacer ya con diabetes? Bueno, en el trasfondo de la diabetes podemos tener que en el desarrollo, dependiendo del tipo de diabetes, hay una predisposición en edades tempranas y otras de apariciones en edades de adulto. ¿Cuál de los tipos de diabetes que usted mencionó es reversible? O sea, que se puede curar. Es muy importante. La diabetes de tipo 2, estrictamente hablando, es la diabetes relacionada con la resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? El cuerpo requiere de secretar más insulina para poder mantener los valores de la glucosa y también tiene cierto factor el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando se desarrolla la diabetes en etapas tempranas, si hacemos una intervención, se ha determinado el término de remisión de la diabetes. Y esos son términos recientes expuestos de forma internacional. Quiere decir que se desarrolla la elevación del azúcar en estados de diabetes, en niveles de diabetes, recibe atención oportuna el paciente adecuada y estos valores se mantienen controlados, que puede llegar un momento a retirar de forma transitoria los medicamentos. Eso es lo que denominamos remisión de la diabetes, pero se requiere de un periodo de 6 meses prácticamente controlado con medicamentos y de retiro. La verdad es que de forma internacional y por la situación del desarrollo de la enfermedad, existe alto riesgo que en el momento de haber suspendido el tratamiento, la elevación se pueda volver a presentar. ¿De qué depende esto? Depende de los estados de hábito saludables de la vida. Estoy hablando dieta, ejercicio, actividades diarias de la vida e inclusive el ámbito social es muy importante también. Doctor Peralta, ¿y cuál es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es la diabetes que está desencadenada por la producción interna de autoanticuerpos. Quiere decir, nuestras propias defensas son las que en algún momento se disparan y empiezan a reconocer a la célula beta pancreática que se encuentra, obviamente que es la responsable de la producción insulínica, y esta daña a esta célula beta, que es la que produce insulina, y por lo tanto la célula deja de producir insulina. Este tipo de diabetes tipo 1 es muy frecuente que aparezca en edades de 10 a 12 años de edad, que son de nuestros picos más altos que tenemos de la aparición de este tipo de diabetes. ¿Por qué a esa edad?
Pues básicamente el desarrollo de la adolescencia, el desarrollo de desencadenamiento de la adolescencia se desarrolla más anticuerpos, más exposición seguramente. Claro, la predisposición genética también tiene que ver con la parte del desarrollo de la diabetes tipo 1. Entonces, eso es muy importante reconocer. Y el tratamiento específico para tipo 1, porque estamos hablando que hay diferentes, es exclusivamente con uso y aplicación de insulina. ¿Y esta no es reversible? No es reversible. Existen diferentes fases o desarrollos durante la tipo 1, que es cuando empiezan la producción de anticuerpos, puede haber elevaciones transitorias, pero cuando ya tenemos la manifestación clara de elevación del azúcar, es irreversible y prácticamente el paciente necesita de insulina para poder vivir, porque la insulina es para poder vivir. ¿Y la diabetes tipo 3? La diabetes tipo 3 es derivada de otras causas. ¿Qué quiere decir? Que algunas otras enfermedades, algunas otras entidades de enfermedad pueden dañar la función del páncreas. ¿Cuál puede ser? Traumatismos directamente abdominales que se desarrollan pancreatitis, algún otro procedimiento inflamatorio directamente del páncreas, el mismo alcoholismo en intensidades puede dañar el páncreas y generar un daño irreversible a todo el páncreas que prácticamente puede desarrollar la enfermedad. Otras enfermedades hormonales que puedan requerir más insulina, estoy hablando de enfermedades raras como la acromegalia, una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing, que en cierto momento demandan más cantidad de insulina y que mi páncreas puede llegar a ser insuficiente y desarrollar diabetes. ¿Qué provoca la diabetes en el embarazo? Es un tema extremadamente importantísimo. El desarrollo de la alteración del azúcar en el transcurso del embarazo tiene un trasfondo muy fuerte en la resistencia a la insulina. Algo parecido a lo que sucede en la diabetes tipo 2, pero durante el transcurso de un embarazo, el hecho de tener una gran carga de diferentes hormonas, el incremento de peso, el incremento de demandas energéticas, nutricionales, pues va a hacer que en algún momento nuestro páncreas tenga que tener más necesidades de producción insulínica y todas esas hormonas pueden generar resistencia. Lo que se describe desde el punto del desarrollo de la enfermedad de la diabetes gestacional es esa resistencia. ¿Y la gestacional es una diabetes que se puede revertir como la 2? Es correcto, mire, la diabetes gestacional en definición es la alteración del azúcar que sucede en el periodo del embarazo. Y al resolverse el embarazo, los valores de la glucosa se normalizan. Esa es la diabetes gestacional. Solo que tenemos que tener mucho cuidado o mucha prevención en esa paciente que desarrolla diabetes gestacional, porque el riesgo de desarrollar una diabetes 2 en el futuro es muy alta. Por eso es muy importante que nuestra audiencia que nos escucha mantengan siempre atención en sus valores de la glucosa y más si tuvimos un antecedente de diabetes gestacional, para que nos sigamos cuidando. A mí me parece una excelente observación y lo digo porque me consta que es así. Doctor, nos llega una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y quieren saber por qué no es lo mismo tener diabetes que prediabetes. Vamos, veamos la diferencia, los valores establecidos. Eso es algo súper interesante que tenemos que resaltar. En el transcurso de nuestra vida, pues nuestros valores de azúcar deben de mantenerse en cifras normales, deben de mantenerse en cifras por debajo de 100, es decir, entre 55 a 99 miligramos por decilitro. En ayuno es lo que se considera como el valor normal. En aquellos sujetos o pacientes o personas que no tenemos diabetes. Y eso es un valor prácticamente normal. La alteración, esto es una historia natural. Si hay un trasfondo de factores, mala alimentación, fenómeno de sedentarismo, fenómeno genético, nuestra población latinoamericana con alto riesgo para el desarrollo de la diabetes, que algunos son modificables y otras no modificables, la propia edad, son condiciones que pues, nos pueden ir alterando este valor de la glucosa. Hablar de un estado de prediabetes es un valor, es previo al desarrollo o a una cifra de azúcar considerada ya en fenómenos de diabetes. En otras palabras, hay que estarse preocupando cuando te dice el médico, andas con prediabetes. Se llama como un semáforo. Es un semáforo, verde, claro. Normal, amarillo, tun, alerta
Y el rojo, pues definitivamente es el desarrollo de la enfermedad. Y hay criterios internacionales para definir prediabetes. Prediabetes se define de 3 formas para los valores. Un valor de glucosa de ayuno de 100 a 125 es criterio para prediabetes. Si hiciéramos una curva de tolerancia a la glucosa, que es una prueba de intervención donde el paciente se le tiene que dar 75 gramos de glucosa en el laboratorio, esto es una prueba de laboratorio, y se hace la medición a las 2 horas, los valores de 141 a 199 se denomina intolerancia a hidratos de carbono, que también forma parte de los criterios de prediabetes. Y el valor determinado hemoglobina glucosilada, que es otra sustancia medida en sangre que nos permite saber también la intensidad del azúcar de la sangre en un periodo más largo de tiempo, que eso es lo que refleja la hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿qué significa? Si mis valores de azúcar se han estado manteniendo elevados, inadecuados, para definir prediabetes estoy hablando que es un valor de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. ¿Qué significa? Sobrepasando estos valores se llama diabetes. Entonces, criterios de diabetes, que también es muy, muy importante resaltar. Criterios de diabetes. Criterios de diabetes. Glucosa de ayuno mayor o igual a 126 en 2 determinaciones hacen diagnóstico de diabetes en cualquier parte del mundo. Con esta precisión, vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué le parece? Claro que sí. Bueno, atentos, que al regreso vamos a entrar más al detalle sobre esta enfermedad que es la diabetes. ¿Ya volvemos? Estamos de vuelta en entrevista especial de Guía Tu Cuerpo y vamos a seguir platicando con el doctor Juan Antonio Peralta Calcaneo, quien es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Doctor, nos llega otra pregunta a la cuenta de @guiatucuerpo_tls, que es nuestro programa gemelo, y nos preguntan cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes y además, sin hacerme un estudio de sangre, ¿puedo darme cuenta que tengo diabetes? Creo que es una buena pregunta. Es una buena pregunta y creo que estos son síntomas que tenemos que estar siempre en alerta en relación a nuestro cuerpo tiene que cuidarse desde el nacimiento y tenemos que cuidar mucho la situación alimentaria. Tenemos que prestar mucha atención en el ámbito del peso, en el día a día, en la vida cotidiana. Pero en relación a la alteración del azúcar, es muy importante resaltar que cuando nuestros valores de azúcar están elevándose y se mantienen elevados, nos podemos mantener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a dar esa alerta? Mencionamos un fenómeno clínicamente se llama poliuria, es decir, estar orinando de forma frecuente, poquito y frecuente. Es un síntoma importante. Es un síntoma importante, poliuria. Polidipsia, al momento de perder agua con el fenómeno de estar orinando mucho, me va a dar sed. Entonces, este fenómeno se llama polidipsia. Y algo bien importante, al momento de no estar aprovechando la energía de los alimentos por el efecto hormonal de la insulina, podemos tener un fenómeno de pérdida de peso. Es decir, los síntomas que se atribuyen al descontrol del azúcar es poliuria, orinar mucho, polidipsia, mucha sed, y pérdida de peso de causa inexplicable. 3 datos importantes que si en algún momento lo estamos presentando en nuestra mente desde el punto de vista clínico, sería necesario evaluar nuestro valor de la glucosa. ¿Y estos síntomas son diferentes en hombres y mujeres o no? No, son exactamente igual. Estos síntomas son manifestación de la elevación constante de la glucosa en rangos anormales y estos son reflejo de los síntomas de este valor anormal. ¿Cuál es la relación entre la obesidad y la diabetes? Hablábamos que en el trasfondo de diabetes tipo 2, que hablamos de resistencia a la insulina va a actuar sobre los tejidos que nos van a aprovechar esa energía. Hígado, músculo,
tejido graso, que es donde se deposita la energía. Al estar depositando más grasa, podemos tener más resistencia a la insulina, más necesidad de insulina, y en el momento de que nuestro páncreas no sea suficiente, bajar la producción y generar un fenómeno de diabetes. Entonces, en ese ámbito del peso, sobrepeso o llegar a obesidad, pues son factores muy importantes que nos pueden generar resistencia a la insulina y por lo tanto el desarrollo de diabetes. Por eso casi son entidades que van muy de la mano. Nuestra población, el explorar un paciente en la consulta, tenemos entre sobrepeso y varios grados de obesidad y tenemos trastornos de alteración del azúcar. ¿Y se puede dar el caso de un paciente obeso que no tenga problemas de azúcar? Claro, tenemos pacientes que en su momento un paciente con sobrepeso o obesidad mantenga un estado normal de la glucosa. Es decir, mido la glucosa y mi azúcar está en 80, aunque mi condición de medición esté en sobrepeso o en obesidad. Pero lo que sí sabemos que si mantenemos este factor con el tiempo, el riesgo para el desarrollo de la enfermedad puede ser alto. ¿Y el estrés puede generar diabetes? El estrés puede generar varias cosas importantes como factor para el desarrollo de la diabetes, como una condición multifactorial. Si tengo estrés, puedo tener algún trastorno alimentario, el mal ingesta de alimentos, la alteración del sueño. También el sueño forma parte de este aspecto del control de la glucosa. Entre las guías más recientes se ha hecho más énfasis en dormir bien, dormir adecuadamente, que esto nos pudiera ayudar a este metabolismo del azúcar. De todos los factores que generan la diabetes, el consumo de azúcar, de alimentos ultraprocesados y la mala alimentación son un detonador importante, ¿o es más importante el tema hereditario, genético? Creo que como población latinoamericana tenemos este riesgo en la parte genética. ¿De qué va a depender si un gen se prende o no se prende para esta situación de la enfermedad? De las condiciones ambientales. Hablar de la situación exclusivamente de azúcar, creo que tenemos que hablar de la cantidad de consumo energético. Claro que de forma habitual, cuando nosotros exploramos el consumo diario de los pacientes, la mayor parte del consumo de un plato de nuestra población sigue siendo azúcar. ¿Qué vamos a tener? Tortillas, vamos a tener maíz, vamos a tener pasta, vamos a tener pan, vamos a tener galleta. Claro que si nosotros exploramos ese plato, el mayor porcentaje de esa cantidad energética llega a ser a veces azúcar. Por eso es que es muy importante reconocer la situación del azúcar como factor, pero es en sí también toda la cantidad de ingesta energética. Tienen que ver grasas y tienen que ver también la cantidad de proteínas que para reducir el desarrollo de la enfermedad o retrasarle el desarrollo de la enfermedad, es muy importante tener adecuados hábitos de alimentación también. ¿Cuáles son las complicaciones que provoca tener diabetes en el cuerpo humano? Eso es lo que como médico que nos dedicamos a la parte del control del azúcar de nuestros pacientes que viven con diabetes, es buscar la mejor calidad y pronóstico de vida reduciendo las complicaciones que nos van a dar las alteraciones del azúcar. Estamos hablando que el azúcar al momento de estar en el torrente circulatorio va a afectar toda la circulación y las complicaciones se dividen en condiciones microvasculares y macrovasculares. ¿Qué es esto? Microvasculares son tejidos que tienen pequeños vasos, retina, nervios, riñón. Estamos hablando retinopatía, neuropatía y nefropatía. Estamos hablando microvascular. Y cuando es el daño vascular de los grandes vasos, macrovascular, estamos hablando daño del corazón, infartos, a circulatorios de las extremidades. Prácticamente estamos hablando circulatorios cerebrales. Por eso la enfermedad de la diabetes genera riesgo y complicación a largo plazo en retina, retinopatía, nefropatía y neuropatía, y el alto riesgo de enfermedades que están atacando a nuestro corazón. ¿Pero por qué? ¿Qué hace esa glucosa alta? ¿Cómo obstruye, cómo afecta, cómo daña estas partes del cuerpo? La alteración del azúcar, elevación persistente de la glucosa en sangre, hace que, combinado con condiciones inflamatorias, inflamen los vasos, se deposite grasa y se vaya generando el fenómeno de aterosclerosis. Y eso es lo que
prácticamente hace que se obstruya directamente la condición circulatoria y que propicie estos fenómenos. Y estoy hablando progresivo, crónico. Y eso es muy importante, porque por eso es tanto la importancia de la atención temprana y oportuna, detección temprana y oportuna, para evitar que se establezca un daño progresivo a estos vasos y que desarrollemos este gran fenómeno importante de aterosclerosis que llega a obstruir nuestros vasos a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel de extremidades. Entonces, por eso es muy importante la atención oportuna. Dijo a nivel de extremidades, claro, porque la diabetes puede provocar amputaciones de las extremidades. Es correcto. En relación a las complicaciones que tenemos en diabetes, el daño que genera el azúcar sobre la retina, que la retina es la capa interna del ojo que hace que donde se perciba la luz y que nosotros podamos ver. Si se daña, eso se llama retinopatía a causa de la diabetes, y esto puede ser causa de ceguera. ¿Qué pasa en relación al daño de los nervios de las extremidades? Las extremidades principalmente son tanto para movernos como para sentir. Estamos hablando de que si se altera la sensación y se altera la condición motriz, pues puede existir riesgo de aparición de úlceras o de deformidades de los pies con el transcurso del tiempo. Y esto puede hacer que al momento de tener una lesión no se pueda percibir y nos pueda llevar a un fenómeno de infección y de alteración circulatoria y pérdida de la extremidad. Por eso es una de las causas de amputaciones no traumáticas principales el desarrollo de esta complicación. Y si hablamos a nivel de los riñones, nuestros riñones se van afectando por la elevación del azúcar al grado de que esta fuerza del riñón se va perdiendo y se va filtrando proteínas, lo que nos va a llevar a este fenómeno de la pérdida de la función renal, hasta requerir en casos extremos terapias de sustitución de la función renal. La diabetes siempre se tiene que controlar con medicamentos, con independencia de qué tipo de diabetes sea. Es correcto. ¿Y si una persona no sabe que tiene diabetes? Realmente aquí lo importante es que se han determinado fenómenos preventivos para determinar en qué momento hay que medir el azúcar, ¿ok? Básicamente las recomendaciones internacionales son todo adulto por arriba de 20 años que tiene factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Es importante hacer una determinación de glucosa. Estoy hablando, ¿cuáles son esos factores? Papá, mamá, hermanos con diabetes. Estoy hablando sedentarismo. ¿Y abuelas y abuelos o bisabuelos? Casi es más de primera línea, primera generación, los familiares directos. Y estoy hablando también de sedentarismo, que tengo sobrepeso y obesidad, que tengo alguna otra alteración en las grasas de la sangre. ¿Hay alguna relación entre el consumo de tabaco, o sea, el fumar, y la diabetes? Como tal, un fenómeno de relación no, pero sí es muy importante, si tengo alteración del azúcar que me genera daño de mi circulación, el propio tabaquismo por sí solo genera daño en la circulación. Entonces son dos factores que me pueden llevar básicamente a que mi situación circulatoria se afecte. Doctor Peralta, ¿es posible vivir una vida normal con diabetes? Claro que es posible vivir una vida normal con diabetes, pero ¿qué significa esta vida normal? Esta vida normal es ser disciplinados, es llevar un estilo de vida saludable, mi alimentación, mi ejercicio de forma constante, para que entonces yo pueda tener este gran pronóstico y calidad de vida que queremos para todos estos pacientes. La persona con diabetes, aunque tenga tratamiento, debe restringir el consumo de alimentos ultraprocesados o de azúcares o de postres dulces, todo lo que tenga que ver con la palabra azúcar. Súper interesante. Diabetes no significa dejar de comer. Diabetes significa poner orden a nuestro consumo de alimentos, una distribución adecuada de estos nutrientes, de azúcares, de proteínas, de grasas en el día a día, para que realmente nosotros podamos alcanzar este control glucémico. Muchísimas gracias, doctor Peralta, por haber estado con nosotros y haber aclarado tantísimas dudas sobre este tema que es la diabetes y una enfermedad crónica, como usted nos dijo. Y claro, hay que cuidarse mucho
para prevenir esta enfermedad que además tiene un alcance mundial, lamentablemente. Muchísimas gracias, es un placer y gracias por la invitación. Espero que vuelva pronto. Y bueno, usted recuerde que cuidar de la salud es un compromiso diario de todos los días y que cada pequeño cambio puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar. Si usted tiene diabetes o si desea prevenirla, nunca es tarde para tomar acción. Nos lo dijo muy claro el doctor Peralta. Cuídese mucho y ámese más. Espero que el programa le haya gustado y que su día siga siendo maravilloso. Yo lo veo aquí la próxima semana. Hasta pronto.